De nuestra línea de WhatsApp sería fantástico. También. Sería un inventazo. La radio en WhatsApp. La radio en WhatsApp. Uy, ve. Uy. Me gusta. Tenemos me gusta. el nombre de un podcast. Tenemos, sí, me gusta el nombre. Bueno, en ese momento ya estamos transmitiendo en Facebook. Así que si usted nos está escuchando a través del dial de los 90.4 de FM Estéreo. Ya nos descubrieron el despeluque que tenemos hoy Sí, lunes. Ay, sí, ya es que el lunes. no, es se lunes. pierde la magia. Sí. No, y además es que nuestro invitado viene supremamente Elegante. Y uno acá Hombre, un sí. poquito informado. Hay que arreglarse, hay que arreglarnos para nuestros Bueno, oyentes. entonces ya sabemos, pongámonos esa cita. Ya estamos a poco, ¿no? De encontrarnos el domingo 3 de abril. Este 3 de abril no es domingo, No es domingo. es miércoles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué un domingo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces tocaría buscar, hablando de calendarios gregorianos, ¿Qué fue julianos, lo que sucedió el domingo? prejulianos. ¿Cuándo cae domingo 3 de abril? Exactamente, ¿qué es lo que sucedió, no? Entonces, ya vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, pero se ha retirado de la sala. Así que, ¿qué tal si nos adentramos un poco a este libro? Domingo 3 de abril. Este libro será presentado el 1 de mayo en la sala Filbo LIJ, que sería L-I-J. Tendrá una firma de libros obviamente con el autor el 27 de abril a las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde en el stand 346 en Promolibro en el pabellón 6, piso 1. Sí, particularmente este libro tiene una pregunta que se la quiero hacer A a ver. usted y a todos los oyentes. Tranquilo que esta no es corchadora ni de No, calendarios, ay. es más desde su Me perspectiva. gusta cuando nos corchan, cuando quedamos patinando. Lo voy a corchar. Listo, No. listo. No, pero en esta pregunta no. A ver. ¿Cómo hablar del duelo y la pérdida siendo espectador y no víctima? A mí me ha dado muy duro eso. Ujú. En alguna oportunidad pues me invitaron a un velorio Sí. y lo primero que yo le pregunté, bueno, pues venía con alguien y lo primero que pregunté es cómo decirle a esa persona y me Sí, decía, a mí no me ha lo tocado dar siento una mucho. noticia así. Es difícil, es muy difícil. Son las 7:12, entonces a esta hora le damos la bienvenida a Juan Camilo Parra Martínez. Él es el autor de esta obra que se llama Domingo 3 de abril. Juan Camilo, gracias por acompañarnos a esta hora en Amantes del Círculo Polar. ¿Nos escucha? Sí nos escucha. No nos escucha. No nos está escuchando. Es normal, Sí. Venimos de pandemia. Bueno, ya un año larguito, 2 años larguitos. pero Sí. seguimos Las igual. personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué de pronto hay errores técnicos si estamos en la radio? No necesitaríamos internet. Pero, como ustedes saben, nosotros transmitimos esto en Facebook para que ustedes también puedan conocer más de cerca a esos invitados, entender, adentrarse un poquito más en esa parte audiovisual y tener una experiencia un poquito más inmersiva. Exactamente. Entonces, Juan Camilo, ¿nos está escuchando? Pero no puede hablar. Bueno, ¿qué tal si nos adentramos al lenguaje de señas? Curso intensivo de lenguaje de señas. intensivo. No, pero yo no sé Sí. si no suele una grosería en lenguaje de señas, si no la puedo hacer ahorita. Mejor no. Entonces no me parece bien. No, pues Juan Camilo, Hay que hagamos algo. aprender el lenguaje de señas. Hagamos algo, Juan Camilo. Salga de la sala y vuelve a ingresar. Miramos a ver qué es lo que sucede con el dispositivo que tiene. Ahí nos estamos viendo en réplica. Sí. Pero bueno, mientras vuelve, le quiero... Bueno, me iba a queríamos contar, hablar, ¿no? me iba a contar. Una mañana de domingo del año 2022. Ujú. ¿En qué año estábamos? 2022. Estábamos saliendo de a poquitos de la pandemia. ¿Lo recuerda? Sí. De a poquitos. Sí. La gente era muy temerosa al Podíamos momento de salir salir. Exactamente. Él nos cuenta, mi padre sufrió su tercer infarto, pero este fue definitivo. Murió mientras conducía su carro Renault Logan negro y cayó sobre mi madre, su copiloto de siempre. ¿Cómo hablar del duelo y la pérdida siendo espectador y no víctima? Era la pregunta que le hacía. Era la pregunta. Sí, yo creo que yo relaciono un poco más esta pregunta, no solo a lo que somos cuando de pronto acompañamos un duelo de otra persona, que terminamos siendo espectadores, un amigo cercano, un familiar, que de una u otra manera nos duele, pero no tanto como de pronto la persona que sí está viviendo la pérdida. Pero la adentro sabe a dónde más, al tema de bueno, cómo no ser víctima, o sea, cómo no quedarme en el papel de pronto
de cómo manejar el dolor, ¿sabe? Cómo Sí. poder adentrarme en ese dolor, vivir el duelo que necesito vivir y aceptarlo en un momento u otro, porque yo creo que en los momentos de pérdida, y eso ha sido algo que hemos hablado aquí, pero particularmente en estos días en mi vida, ha sido, bueno, ¿qué pasa cuando perdemos? Cuando usted pierde un trabajo que soñaba, cuando usted pierde una relación, cuando usted pierde de pronto a alguien que ama. ¿Cómo reacciona frente a esto? Y seguramente hay vacíos en nuestro corazón que no sabemos cómo manejar. En ese momento queda la incertidumbre. Por eso yo siento que este libro es una herramienta grandísima para ayudarnos a decir, bueno, ¿cómo empezamos a entender cómo actuar? ¿Qué podemos hacer en medio de esto? Pero ya será él quien nos cuente un poco más. Uy, es que es violento, digamos, la forma en cómo nos lo presenta, ¿no? Es una muerte definitiva, fulminante. Y bueno, entonces veamos, Juan Camilo, ¿nos está escuchando a esta hora? Bueno, ahí está llegando con la conexión. A Bueno, poquitos, a esperemos. poquitos. Crucemos los deditos. Sí, es que Creo que ya reflexionar. está. Ahora Ahora sí, sí. claro que sí. Ay, qué alegría, qué Disculpa. felicidad. ¿Cómo está, Juan ahora Camilo? sí. Bienvenido, amantes del Círculo Polar. Muchísimas gracias por la invitación. Mil disculpas. Esto no actualicen, no manden a actualizar sus computadores un día antes de una entrevista. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. No lo haga. Buen Porque es un detalle, problema. buen detalle, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Juan Camilo, ¿desde qué parte del planeta nos está saludando? Desde la siempre amada Bogotá. Ah, bueno, estamos viviendo Estamos el frío vecinos. delicioso de Bogotá. El frío, el tráfico, Ajá. es Bogotá. Es Bogotá. En medio de la Y además es caótica que ciudad. en medio de la caótica ciudad. Y además es que Bogotá tiene algo bello y es que además de ser bipolar, nos trae muchas historias. Historias que se encuentran con momentos cruciales, como lo que sucedió después de la pandemia, ¿no? Todo el mundo empezó a salir y empezó a descuidarse desde la salud. Y muchas Sí. personas no sabían que después del COVID tenían que cuidar su salud cardíaca. Importante. Importantísimo. Yo también creo que no sabíamos cómo actuar Exacto. después de. Exacto, eso Y sí. hubo muchos temas muy fuertes alrededor que no sabíamos manejar. Exacto. Pero precisamente nos adentramos al domingo 13 de abril. ¿Qué sucedió en ese momento, Juan Camilo? Bueno, domingo 3 de abril. Este domingo a las 4:21 de la mañana mi padre fallece. Eh, Después de 19 años de una complicación coronaria, de una operación a corazón abierto, y después de dos o tres, de dos infartos, ya el tercero fue el letal, pues mi padre fallece. Entonces empieza un serial de preguntas y un serial de dudas y un serial de cuestionamientos que yo decía, bueno, ¿y esto cómo lo abordo? Venía a escribir mi primera novela, que se llama Siempre Quedará, y yo dije, el único camino es la literatura, es el camino que me queda, el camino que tengo. Y empiezo a trabajar en un serial de ensayos de orden narrativo, tratando de contar no solo la muerte de mi padre, sino ejercicios y reflexiones sobre el duelo y la pérdida. Yo soy docente y hace unos años ya, pues lastimosamente también perdí a dos estudiantes. Entonces, el libro es la construcción de todos mis muertos, el libro es la construcción de todos esos duelos que a veces sabemos o no sabemos manejar. Entonces, parte de ahí. Me han preguntado si el libro es la vida y obra de mi padre. No, pero es el punto de partida. Uy, hablar de la muerte creo que es pertinente. Últimamente hemos hablado del tema, ¿no? De cómo abordar el duelo y además el saber que nos vamos a morir. Lo único concreto y seguro es que la muerte nos va a cobijar en algún momento de la vida. Sí, eso ¿Sí? es muy cierto. Y yo creo que, hablando netamente desde la academia, creo que Ujú. debería haber una materia que hable sobre eso. Ya tenemos lo de estabilidad ¿Cómo emocional, afrontar ¿no? un duelo? Cómo saber que la muerte nos va a acoger y que no nos afecte. O bueno, que no nos Sí. toque o nos trastoque de una manera que no podamos entender. Sí, yo también creo que sería también un poco ligado a cómo afrontamos un duelo, una pérdida, porque de una u otra manera la vida nos da un giro 360 y hay formas de afrontarlo dependiendo de cada persona y no sabemos cómo hacerlo, cómo hablar de esto.
Eso es, yo creo que es un tema fundamental. Es complicado también porque la muerte es casi igual al amor. Cada quien habla de acuerdo a las experiencias. Eh, la muerte tiene un montón de facetas y no para todos son iguales. Por eso hay un sinfín de, no sé, libros que ayudan a superar el duelo, diversidad de terapias, se afronta. ¿Sí? No es lo mismo la muerte de un ser lejano a un ser muy cercano, en el caso, pues mi padre. Eh, la muerte del padre es muy diferente a la muerte del esposo, de la esposa, del hijo. Es absolutamente diferente de la muerte del estudiante. Yo, en la época en que estaba estudiando mi licenciatura, tuve también lastimosamente que ver partir, por decirlo de alguna manera, a una docente. Eh, y son diferentes tipos de duelo. Entonces, es muy complicado. Más que una asignatura sobre eso, tal vez nos falta en los hogares educación emocional y hablar abiertamente ciertos temas. Creo que el ejercicio del libro también es eso, hablar de esto sin tapujos, porque alrededor de la muerte también hay un pudor, también hay un misterio, ¿no? Algo muy, muy oculto, muy oscuro, pero también la muerte debe ser, el tema sobre la muerte debe ser un tema muy abierto. Por eso de pronto a nosotros, a los del interior del país, nos parece tan sorprendente cómo otras culturas, en vez de sentarse como lo hacemos nosotros y llorar, tal vez se levantan y bailan y cantan, y a nosotros nos parece tan extraño, hasta que nos parece una falta de respeto, y no, digamos, es la forma como se trabaja culturalmente la muerte, y pues realmente como lo hacemos por lo menos en la educación que tenemos nosotros, la muerte es un tabú, ¿no? Sabemos que todos nos vamos a morir porque es la contracara de la vida, pero sobre eso no hay diálogo, sobre eso no hay una conversación. Y yo creo que en este libro, en donde yo dialogo, también reflexiono sobre otro tipo de cosas como por qué utilizamos las mismas frases siempre cuando vamos a un velorio, qué queremos transmitir cuando vamos a acompañar, a veces por querer hacer más hacemos menos, eh, tomamos al otro como aquel que aunque esté dolido, entonces queremos como acobijarlo a tal punto que queremos quitarle ese dolor, y hay cosas en las cuales nosotros no podemos evitar, y es afrontarse, afrontar y afrontarse a sí mismo en el duelo. Entonces hace falta mucha educación emocional y psicológica, eso no es una mentira, pero pues este libro no es de psicología, este libro es de literatura, pero trae temas de psicología, diálogo con la ciencia, diálogo con la medicina, pues como les contaba al comienzo, está en clave de ensayo literario, entonces eso me permite dialogar con muchas áreas del saber y preguntarme, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, qué sé yo, me preguntaba por el lado de la química, se puede llegar al punto cero? ¿Qué es el punto cero? Entonces en la química es imposible llegar al punto cero. Pero sí hay un análisis complejo y completo sobre qué es el estado de quietud, y desde los átomos, qué es el estado de quietud, y no es una respuesta tan rápida como uno creería. Es supremamente profundo, ¿no? Ya entrarse desde lo humano y además como uno se trastoca. Desde todas las miradas. Exactamente, como que todo uno lo lleva a otra visión y bueno, todas las cosas que uno puede tocar, porque de todos modos, algo que me parece importante es cuando ya la muerte no nos toca a nosotros, sino toca a otra persona. Y ahí uno cómo se enfrenta, ¿no? Esa es una gran pregunta. ¿Desde el libro tiene esta mirada? Sí, claro que sí, hay un capítulo donde yo reflexiono sobre los muertos de mi país, del país, de nuestro país, de lo que nos ha tocado. Y es que hay una frase que me parece fundamental y curiosa, que la leí en algún lugar, ahorita se me escapa el autor, pero decía como no es mi muerto, entonces al no ser mi muerto, pues yo puedo seguir tranquilo, ¿no? Un día más en el que no es mi muerto. Creo que el país tampoco está preparado para el duelo.
el país intenta hacer duelo. Por ejemplo, yo trabajo también con la figura de Erika Dietes, que es una de las grandes artistas que tiene este país, igual que trabajo con otros artistas que tratan de plasmar a través de sus obras el duelo, porque el duelo no son solamente las palabras, sino también es el lenguaje de la pintura, es el lenguaje de la música. También una banda sonora española que me acompañó por ahí, un compositor de música clásica. Necesitaba nutrirme de todos los lenguajes y necesitaba entender cosas. Fue un trabajo arduo de año y algunos meses, en donde yo intenté hacer una tarea muy juiciosa y analizaba, por ejemplo, los muertos de mi país, apoyándome en libros como de Ricardo Silva, que lo quiero un montón. Por ejemplo, el libro del duelo, cuando yo estaba escribiendo mi libro, ya terminando, el libro del duelo salió, ¿sí? Pero yo había leído antes, que me parece maravilloso, Historia Oficial del Amor, y había leído Río Muerto, que son maravillosos y que reflexionan también este caso. Entonces a este país le falta mucho el asunto del duelo, pensárselo, analizarlo, pero sobre todo apropiárselo. No tanto como tema de empatía, sino apropiarse, que esos muertos son mis muertos y que nosotros cargamos sobre nuestras espaldas un historial de muertes que nosotros no podemos callar ni hacernos de la vista gorda, aunque lo hagamos todos los días. Sí, o sea, lo hacemos, pero en el fondo no podemos hacerlo, porque esos muertos nos duele, y nos duele cada vez que hay una noticia, que hay una toma, que pasa algo. O sea, nos tiene que doler, y hemos perdido el poder de la sensibilidad, y en Colombia esto ha sido muy fuerte. Ya para ser un poco más corto, en la película, yo que les estaba escuchando, están hablando de cine, la película argentina que tiene como actor principal a Darín, sobre los juicios en Argentina, sobre la Plaza de Mayo, ¿no? Las mujeres de Plaza de Mayo. Es una película maravillosa, porque hacer un juicio sobre aquellos que ya no están es devolverles la dignidad, y también darle el poder a las personas que están llevando el duelo, poder reflexionar y decir, ya, es la justicia, no es llevarlos a la cárcel, porque, bueno, el fin de la justicia podría ser ese, pero el fin de las víctimas es, por fin se escuchó la voz. Y creo que este libro tiene la voz de muchas personas que están en duelo, porque hice entrevistas, y volverme a otros pasos. Por ejemplo, cuando a mis estudiantes, ¿no? A mis dos estudiantes que fallecieron muy jóvenes, menores de 20 años, y que tuve que llegar yo una mañana al salón de grado 11 a darte esta noticia, que el compañero que había salido la promoción anterior pues había fallecido. No es fácil, y pareciera ser todo un asunto de venta, pero no, realmente, o sea, todo está registrado en este libro, y creo que el punto de partida fue mi padre, lastimosamente. Sí, yo creo que hablar de la muerte sin duda alguna nos lleva a eso, ¿no? A una mirada también un poco más subjetiva. Y como lo hemos venido hablando alrededor de esta entrevista, la muerte se entiende desde la experiencia muchas veces propia. Y cuando no nos adentramos y no sentimos, digamos, esas fibras internas de otro, pues no podemos entender también su dolor. Y hablando un poco de esto, hay algo que me parece clave dentro de Domingo 3 de abril, de esta obra literaria, y es el tema de que no busca dar una respuesta, decir, no, mire, haga esto, luego tengo las respuestas, sino busca es llevarnos a enfrentar la muerte desde las preguntas. ¿Cómo es eso? Sí, tanto como el amor, como la muerte, yo traigo mucho a colación el tema del amor, porque me decía un médico cardiólogo en la entrevista para esto, me decía como, ¿usted alguna vez estuvo entusado? ¿Usted alguna vez se enamoró y no funcionó la relación? Yo, sí, claro, yo creo que como la mayoría, o como todos, el corazón roto, ¿sí? Ese dolor profundo, y por eso es tan parecido como a la pérdida de un ser humano. Alguien podría decir, pero hombre, es una relación, consigues otra. No se trata de conseguir otra pareja, o no se trata de que el muerto está, se trata de lo que duele, ¿sí? O sea, la carga emocional, sentimental, psicológica, eso es a lo que se hace referencia. Habría que hacer las preguntas correctas, y bueno, ¿qué es la pregunta correcta? Digámoslo así, la pregunta correcta es tratar de construirse desde la individualidad, desde el individuo,
las preguntas que necesita tratar de resolverse. El libro no resuelve preguntas porque, como bien hace la literatura no da respuestas, pero sí construye los grandes interrogantes, ¿sí? Una literatura que dé respuestas seguramente no es literatura, tal vez sería otro escenario de la escritura, pero cualquier obra literaria en la que tú te acerques siempre te está constantemente cuestionando, ayudándote a construir la pregunta. Y no tengo las respuestas es porque precisamente escribo, como lo hacen muchos escritores, escribimos desde la incertidumbre, ¿sí? O sea, escribimos precisamente porque tenemos dudas, o si no, no lo haríamos, ¿sí? Y tal vez esas dudas de construir la pregunta, por ejemplo, una pregunta así rápido es como, ¿qué tan insulsas pueden ser las palabras? O sea, esto no va en contra de nadie, pero cuando estás ahí velando a tu ser querido, de pronto muchas de las palabras que se dan con apoyo y que no está mal, al final terminan siendo insulsas, porque no hay ninguna palabra que describa eso, ¿sí? Hay un capítulo del libro que se llama, bueno, una parte del libro donde yo digo, ¿qué ruido hace un árbol cuando cae? ¿A qué suena? O sea, ¿quién ha podido escuchar un árbol cuando cae? No cuando lo tumban, cuando cae solo. Es igual a la muerte. ¿A qué suena la muerte? ¿Sí? Y de pronto mi experiencia de la muerte, que pues obviamente llevo aquí, seguramente no va a ser la experiencia de muerte de otros. De pronto quien haya perdido a su padre puede ser menos doloroso, tiene que ver con la relación con los individuos, ¿no? Entonces también tiene que ir por eso, ir construyendo las preguntas. El libro es un montón de herramientas para que vayan construyendo sus propias preguntas, ¿sí? Entonces de eso se trata. Importantísimo, Importantísimo. yo creo. Sí. Nos falta mucho eso, ¿no? Es más bien como una especie de manual. De Manual enfrentarnos para enfrentarnos cara a cara. Uh-huh. Exactamente. Bueno, ya se va a aproximar la Feria del Libro. ¿Tendremos presencia de esta obra magna de la literatura allí en este lugar? Obra magna. Gracias. Ojalá llegue a más gente, aunque bueno, no sé si les conté, este libro ya va por segunda edición, y es maravilloso eso, porque es mucha gente que ha querido este libro y ha llegado. Y miren que, perdón, yo hago un espacio aquí rápido, me llegan textos, o sea, me escriben en mis redes personas como, hey, leí tu texto y me hizo acordar de mi abuela, me hizo acordar de mi hijo. Bueno, hay un montón de anécdotas de las entrevistas que yo realicé, pero primero les cuento lo de la Filbo, y si hay espacio les cuento una anécdota chiquita que creo que es muy, muy interesante. Sí, Claro. sí. Ambas. Vamos a estar el 1 de mayo a las 2:30 de la tarde en la sala Filbo. Allí vamos a estar dialogando con una psicóloga que es maravillosa, porque hay una cosa muy interesante en el ejercicio que ella hace. Ella es una psicóloga de familia, pero ha aprendido a encontrar en sus pacientes duelos, ¿sí?, que no han sido superados. Y es que también hay otra cosa que hay que acuñar aquí. El duelo no es solamente cuando se muere alguien. Hay duelos que son pasajeros y que hay que llevar. Por ejemplo, el duelo de una relación que falla, el duelo de algo que se pierde, el duelo de algo en lo que ya no es, ¿sí? Son pequeños duelos, obviamente comparados con el gran tema de la muerte, pues son insignificantes tal vez. Pero pues mientras llega el tema de la muerte, pues nos encargamos de esos pequeños duelos, ¿sí? Cuando te echan de un trabajo que tú amabas y que no te querías ir, pero bueno, te expulsaron, hay que hacerle un duelo a eso también, ¿sí? Porque hay que superar, ¿no?, dirían los psicólogos. Entonces estaremos allí 1 de mayo, ese día es festivo. Todo el mundo me dice como, oye, estoy trabajando. No, es festivo, puedes ir legalmente, no hay que trabajar, a menos que el día del trabajo. Y otro dato, el 27 de abril voy a estar de 3 a 4 en el pabellón 6, en el primer piso, en el stand 346 de Promolibros, firmando y dialogando con las personas, porque, como les digo, me han llegado historias. Les voy a contar rápidamente qué sucedió con una entrevista que yo hice. Estaba haciendo una entrevista a una pareja que había perdido a su hijo de 5 años. Estábamos hablando, normal, pues digamos que esa mirada que uno está como pendiente, como mirando todo, analizando todo, pues pido yo que me presten el baño, camino por el pasillo y me encuentro que en el pasillo hay como una repisa,
¿sí? Y en la repisa hay unos muñecos. Yo lo vi, no sé qué. Entonces yo volví y en medio de la conversación saco pues el tema de la repisa. Les digo, bueno, ¿y esta repisa hay qué? Entonces me dice la mamá, dijo, no, es que ahí la niña jugaba tal, y ese era su lugar preferido. Pero ella ya me ha dicho algo antes, diferente a donde jugaba, no había nombrado el pasillo. Esta mujer se levanta, no sé, creo que atiende una llamada tal vez, no, va a la cocina por algunos jugos, creo que tal vez, y le pregunto yo al esposo, le digo como, ¿por qué eso está ahí? Dice, lo que pasa es que no soporta ver los juguetes en la sala, y los ha colocado en esa repisa porque cada vez que pasa, le recuerda como un antes y un después. A mí me pareció muy curioso el análisis que hace el esposo. Y yo digo, y aquí hay algo que carga terriblemente. Ujú. Sí. Y eso yo o sea, no lo había encontrado en las otras entrevistas porque entrevisté a varios de niños, pero esa repisa ahí, 2, 3 juguetes, muñecos, peluches, Uy. y pasa. Entonces como que la señora pasa de un momento a otro y dice, bueno, no está, pero si pasa o se devuelve, dice, ya está presente, ¿no? Ujú. Entonces, y son los únicos peluches que están en toda la casa. Ya la habitación había sido cambiada, se utiliza como caminadora, creo que es una sala ahí de ejercicio. Ujú. Y no había más de la niña, aparte de fotos, claramente, pero de juguetes eran estos. El Porque símbolo eso de fue lo las primero, cosas. sí, una vaina Claro. supremamente simbólica. De hecho, Sí. hablando precisamente y rápidamente de esto, Eric Clapton, cuando escribe Tears in Heaven, se la dedica a su hijo. Porque él se muere, él tiene aproximadamente 4 años el niño. Y se desafortunadamente cae de un penthouse donde pues estaban viendo a ver si iban a comprar o no. Y el niño muere. Y crea una canción que se llama Tears in Heaven. Él hizo esta canción para sacarlo del pecho. Y decirle, perdóname por no haber estado ahí. Y en alguna oportunidad nos estaremos encontrando. Ya cuando superó el duelo, ya le decía a su audiencia, oiga, ya no quiero cantar esta canción más. Ya sané y de aquí en adelante no voy a volver a tocar. Uf. Y supongo que Y es- también hizo esto ella diciendo, están allí simbólicamente, pero en algún momento van a desaparecer de ahí. Porque ya no hacen parte Sí. de un lugar de todo, sino es un pequeño lugar dentro de la casa. Bueno, y es esta... complejísimo. Uy, sí, es supremamente complejo. Esta obra estará en la Feria del Libro, así que agéndese el próximo 1 de mayo a las 2:30 en la Sala Filbo y también agéndese el 27 de abril a las 3 de la tarde en Promolibro, que es en el stand 346 en el pabellón 6, piso número 1. Pues Juan Camilo, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Éxitos en esta obra y por Sí, supuesto sí. hay que leerla. Me encantaría leerla, entonces vamos a estar allá en la Feria del Libro, Ya entonces nada más estaremos acá me topando. transmitió un montón. No sé cómo será. Sí, Juan Camilo, gracias por Muchas acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, perdón por los fallos técnicos del comienzo, pero una cosa rapidísima, el libro está en la Librería Nacional, están ya quedando pocas estas segunda edición, roguemos que de pronto durante la llegada a la presentación del libro estemos hablando de tercera edición, pero está ahí en la Librería Nacional, en la Librería de la U, en Busca Libre, bueno, ahí está la obra disponible. Bueno, entonces ya tenemos plan para ir a leer. Sí, Ahí sí, está. ya tenemos Domingo 3 de abril, 7 de la noche, 38 minutos. Estamos al aire en Amantes del Círculo Polar.